Después de la guerra de los 6 días, surge lo que es el pensamiento a través de una escuela que llega a los Estados Unidos, que es la escuela neomarxista de Frankfurt, que es una escuela que tuvo su vigencia en Alemania, que se fueron de Alemania porque es una escuela básicamente vinculada a una colectividad, como es la colectividad hebrea, se instala en los Estados Unidos y produce un cambio de paradigma en donde en la política internacional, en los fundamentos de la política internacional norteamericana. Entonces dicen que los derechos humanos ya no se tienen que establecer por una naturaleza que tenga el hombre, porque como esta corriente es marxista y es historicista, dice que el hombre no tiene una naturaleza. El marxismo no sostiene que el hombre es el historicismo. El hombre tiene una situación en el mundo, tiene tiempo. El ser del hombre es tiempo, es temporalidad. Por lo tanto no tiene una naturaleza. Entonces la influencia de esta escuela, sobre todo la política internacional de los Estados Unidos, más allá de las alianzas que establezca el poder del imperio, se vuelca en la tesis de que el hombre, al no poseer una naturaleza, todos los derechos tienen que ser derechos consensuados. Comienza la famosa teoría del consenso. Entonces se establecen, por ejemplo, el feminismo en la conferencia de Pekín, comienza a establecer, por ejemplo, los derechos del matrimonio gay. Comienzan a surgir todos los derechos de tercera generación, que ya no los producen los gobiernos que tienen una vocación social, como era el caso de Argentina, de Perón, o el Brasil de Getúlio Vargas, o el Chile de Ibáñez del Campo, sino que, y tampoco nacen porque haya una naturaleza, como sucedió en el 40, sino que nacen por el consenso de los grupos, de los lobbies. Entonces, la política exterior norteamericana es una política que ya no está establecida por el Estado norteamericano, sino que está establecida por los lobbies. Por ello tienen ellos en el Congreso de los Estados Unidos, tienen oficinas para los lobistas. Es decir, ya dejó el Estado-nación como tal de regir la política internacional. La política internacional se rige por los lobbies. Por supuesto, en estados mínimos como es el nuestro, en estados que han dejado de existir, en estados que tienen una existencia, una existencia formal, esta influencia de los lobbies extranjeros es muy superior. Por eso nosotros importamos todas estas políticas. La política del casamiento gay, las políticas del aborto, las políticas de la eutanasia. En general, estos derechos humanos son básicamente derechos humanos anticristianos. Se podría decir anticatólicos, diría yo, estos derechos humanos. ¿Por qué? Porque así es el gran derrotado. El gran derrotado en la Segunda Guerra Mundial, el gran derrotado, es el pensamiento cristiano. Por eso hoy lo políticamente correcto, lo políticamente correcto, por eso de alguna manera Michel Maffesoli ha dicho que el anticatolicismo reemplazó al antisemitismo. Hoy es políticamente incorrecto, o dice Michel Maffesoli, ¿quiénes son políticamente incorrectos? Los fumadores, los cazadores de ciervos y los católicos. Bueno, pero lo dice Michel Maffesoli. Pues, fíjense ustedes. Entonces, ¿qué pasa? Estos derechos se establecen por consenso. Al establecerse por consenso y establecerlo desde lobbies, es decir, lo que se llamaban los poderes indirectos, estos funcionan como la regulación moral del mundo. Y los pueblos, como dicen los gallegos, ajo y agua, a joderse y aguantarse. Los pueblos no corren acá. ¿Por qué? Porque estos son lobbies de poder.
son lobbies de poder que tienen su centralidad en el imperio. No son lobbies periféricos. Tienen su centralidad en el imperio. Entonces, los pueblos son los marginados. Y lo que es interesante es ver que los pueblos tienen sus derechos, tienen sus tradiciones de derecho, tienen su derecho consuetudinario, el derecho de las costumbres, el derecho que hay que respetar, hay que acostumbrarse a respetar las costumbres de los pueblos, porque eso forma la quinta esencia. Y por otra parte, no se puede plantear un derecho humano universal. No se puede plantear porque es muy distinto la comprensión, la interpretación y la comprensión de un derecho humano de un ciudadano de Brooklyn que de un ciudadano de Samoa o de Libia, para poner un caso que estamos viviendo en estos días. Entonces, los derechos de los pueblos, ¿qué decimos nosotros? Los derechos de los pueblos son los que tienen que fundar los derechos humanos. ¿Por qué? Porque si no ponemos el carro delante del caballo. Yo quería traer acá, no sé si la voy a encontrar, una cita de un buen amigo mío, que es un pensador croata, que se llama Tomislav Šuňik. Bueno, ahora no le encuentro la cita, pero Šuňik viene a decir esto, viene a decir, pero señores, yo soy croata, yo vengo de una guerra, vengo de una revolución, no pueden decir, nosotros no entendemos los derechos humanos, los croatas, lo mismo que los neoyorquinos, no los entendemos de igual manera. Nosotros podemos entender que haya un derecho humano que forme parte de la naturaleza, pero no podemos entender los derechos humanos establecidos por los lobbies de Nueva York. Entonces, esta dicotomía entre derechos humanos y derechos de los pueblos, ¿qué produce? Produce la multiplicidad de derechos humanos. Y nosotros hoy tenemos, acá en Argentina es interesantísimo, tenemos oficinas, tenemos ministerios de derechos humanos, tenemos oficinas, tenemos ligas antidifamatorias, tenemos unos 20.000 empleados que están trabajando en este tema. Pero ¿qué sucede? Esta multiplicación de derechos no llega al pueblo. ¿Por qué no llega al pueblo? Y decimos nosotros, pero cuando bajamos a la realidad, a la dura realidad de la vida cotidiana, de los ciudadanos de a pie, de las grandes ciudades, nos encontramos con la primera gran contradicción. Estos derechos humanos, proclamados hasta el hartazgo, no llegan al ciudadano, no los puede disfrutar, no los puede ejercer. Y si el ciudadano no puede ejercer un derecho humano como es el derecho a la seguridad, no puede ejercer un derecho humano como es el derecho al trabajo, no puede ejercer un derecho como es el derecho a la vivienda, a la recreación, al descanso, no puede acceder a ese derecho humano, entonces quiere decir que hay una desintonía entre lo que se dice, se pregona por un lado, y lo que se llega por otro. Esta contradicción entre derechos humanos, esta disyuntiva entre derechos humanos y derechos de los pueblos, es lo que no pueden solucionar los gobiernos progresistas. Los gobiernos progresistas llenan de derechos a los pueblos, pero los pueblos no pueden disfrutar de esos derechos. Bueno, con esto yo creo que queda más o menos aclarado la relación entre derechos humanos y derechos de los pueblos. Sí, sí.